La tumba perdida de Jesús. Una mentira más. Introducción. La resurrección de Cristo es uno de los puntos centrales del cristianismo. Pablo mismo reconoció que si Cristo no resucitó de los muertos, la fe cristiana no tiene sentido. Vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Cor 15:14. Dada la centralidad de la resurrección, es claro que Satanás se va a oponer a esta doctrina, haciendo todo lo posible por desacreditarla. Lo viene haciendo desde los primeros años de la Iglesia, y su estrategia no ha cambiado. Hoy en día somos testigos de un intento más por desacreditar esta doctrina, y es importante como Iglesia que afrontemos el desafío que se nos presenta. Como creyentes somos llamados, no solo a amar a la verdad, sino también a desenmascarar toda mentira que viene de Satanás, cuyo meta principal es hundir a la humanidad en la perdición. En esta ponencia, nuestro propósito es analizar un documental recientemente difundido por Discovery Channel, que lleva como título, La tumba perdida de Jesús. Lo que pretendemos hacer a continuación es lo siguiente. 1. Presentar el documental, dando algunos datos acerca del trasfondo del mismo. 2. Ofrecer un resumen de las investigaciones que se hicieron, juntamente con las conclusiones a las cuales los productores del documental llegaron. 3. Analizar tanto los hallazgos, como las investigaciones, y las conclusiones presentadas en el documental. 4. Concluir respondiendo a la pregunta, ¿a qué se debe este documental? ¿Qué está detrás de ello? 1. El trasfondo del documental. El 28 de marzo de 1980, un equipo de construcción en Jerusalén descubrió una tumba, en el distrito de Talpiot, que databa del primer siglo de la era cristiana. Un grupo de arqueólogos israelíes, bajo la supervisión de Amos Kloner, fueron asignados a investigar la tumba, y encontraron que ella contenía 10 cajas de piedra llamadas osarios, en las cuales habían restos óseos. 6 de los osarios estaban inscritos con los nombres de las personas enterradas. Estos nombres eran Jesús hijo de José, María, José, Matías, Mateo, Mariam Meemara, Judas hijo de Jesús. Los arqueólogos israelíes no fueron insensibles a la coincidencia entre los nombres de estas personas y algunas figuras de los evangelios. Sin embargo, por razones que veremos a continuación, decidieron que no podían ser los restos de Jesús y de su familia, sino que se trataba de una simple coincidencia de nombres. Por ende, al fin de su investigación, sacaron los osarios de la tumba, y los guardaron en un depósito de restos arqueológicos en Jerusalén, donde quedaron casi en el olvido por más de 20 años. Decimos, casi, porque en 1994, un arqueólogo judío, L.Y. Ramani, publicó un artículo académico, bajo el título, Un catálogo de osarios judíos, en el cual describió entre otros los 10 osarios descubiertos en la tumba. Ramani tampoco concluyó que se trataba de un hallazgo de gran interés histórico, sino que eran los restos óseos de una familia desconocida que vivió en Jerusalén en el primer siglo. En el año 2003, un judío canadiense, llamado Simcha Jacobovici, viajó a Jerusalén para hacer unas investigaciones periodísticas con relación a un documental que estaba elaborando sobre la supuesta tumba de Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús. Estando en Jerusalén, se enteró del hallazgo que se había hecho en 1980, y decidió investigar esto también, con miras a hacer otro documental, esta vez sobre la tumba perdida de Jesús. 2. Las investigaciones y las conclusiones alcanzadas. Cuando Jacobovici se enteró de los 10 osarios, rápidamente concluyó que se podría tratar de los restos de Jesús, y por ende percibió que aquí había una gran noticia periodística para explotar. Pidió permiso de los arqueólogos israelíes para analizar los osarios. Fue este análisis, juntamente con las conclusiones a las cuales llegó, que dio lugar al polémico documental. ¿Qué fue lo que descubrió Jacobovici? Primero consideró la coincidencia de nombres con los relatos bíblicos, y pidió a un experto en estadísticas a investigar la probabilidad que este conjunto de nombres no era una coincidencia, sino que efectivamente apuntaba a la familia de Jesús. Según este análisis, la probabilidad de que los restos eran de la familia de Jesús era 600 a 1 a favor de ello. Es decir, era una probabilidad extremadamente alta. Luego se fijó en el nombre Mariam Meemara. Sus investigaciones le llevaron a un documento del siglo IV, llamado Los Hechos de Felipe, descubierto en 1974, por un profesor de Harvard, Franois Sebobon.
Este documento narra algunos eventos relacionados con figuras bíblicas, donde aparece una mujer llamada Mariamne, que era la hermana de Felipe. El profesor Bobón postuló que Mariamne era María Magdalena. Sobre la base de postulado, Jacobovisi afirmó que el osario en la tumba de Talpiot era efectivamente de la misma persona, aduciendo que Emara significa la maestra. Según Jacobovisi, esto concuerda con los hechos de Felipe, que afirma que Mariamne era una de las líderes de la iglesia primitiva. Considerando la posibilidad de que se trataba de María Magdalena, Jacobovisi decidió hacer un análisis del ADN de los huesos en el osario de Jesús hijo de José, y compararlo con un análisis del ADN de los restos en el osario de Mariamne Emara, para ver si eran consanguíneos. El resultado fue negativo. Es decir, no eran parientes cercanos. A la luz de esto, Jacobovisi llegó a la conclusión que la relación entre Jesús y Mariamne tenía que ser la de esposos. Su argumento era que las únicas personas que se enterraban juntos eran familiares consanguíneos o esposos. Si Jesús hijo de José y Mariamne Emara no eran familiares consanguíneos, entonces la única posibilidad que quedaba era que tenían que haber sido esposos. Habiendo alcanzado esta conclusión, decidió que el osario que decía Judas hijo de Jesús contenía los restos óseos de un hijo de Jesús, engendrado con María Magdalena. Estas conclusiones eran polémicas, y Jacobovisi decidió producir un documental al respecto, y a la vez publicar un libro, en el cual documentaba todas sus investigaciones. El 25 de febrero, Discovery News anunció los descubrimientos de Jacobovisi, y anunció la difusión del documental previsto para el 4 de marzo, generando así una tremenda expectativa por el documental. El 27 de febrero, el libro de Jacobovisi La tumba de la familia de Jesús fue lanzado a la venta, en medio de una tremenda publicidad. El libro llevaba el subtítulo dramático: El descubrimiento, la investigación, y la evidencia que podría cambiar la historia. Finalmente, el 4 de marzo el documental fue difundido por Discovery Channel. La manera en que Jacobovisi y Discovery Channel promocionaron esto, provocó un tremendo interés en todo el mundo, y pronto el mundo entero estaba cayendo en el juego de creer que en realidad se había descubierto la tumba perdida de Jesús de Nazaret. 3. El análisis de los hallazgos, las investigaciones, y las conclusiones. Las afirmaciones de Jacobovisi conllevan tremendas implicancias para el cristianismo. Por ende, nos compete analizar y evaluar los estudios y las conclusiones sobre las cuales él sustenta sus afirmaciones. La primera pregunta que hay que hacer es esta: ¿por qué los arqueólogos judíos no consideraron la posibilidad de que se trataba de los restos de Jesús de Nazaret? Ellos ofrecieron una serie de explicaciones al respecto, que debemos tomar en cuenta, al analizar las conclusiones de Jacobovisi. Y los arqueólogos israelíes sabían que la práctica de colocar huesos en osarios se limitaba a la gente de la clase media o alta. La gente pobre simplemente enterraba a sus seres queridos en un hueco cavado en la tierra. Dado a que la familia de Jesús era bastante pobre, el hallazgo de estos osarios no encajaba con la posición social de Jesús en el primer siglo. La tumba no era de una familia pobre, sino de una familia pudiente. Y las tumbas en Jerusalén eran usadas por residentes de Jerusalén. Cuando se trataba de una familia que no era de Jerusalén, esto se indicaba en la tumba P. Simón de Alejandría, o Saulo de Tarso. Dado a que Jesús era de Nazaret, se esperaría que en al menos unos de los osarios apareciera una referencia a ello. La ausencia de toda indicación que los osarios contenían los huesos de personas que no residían en Jerusalén, llevó a los arqueólogos israelíes a concluir que se trataba de la tumba de una familia pudiente de Jerusalén. Amos Cloner, quien fue el arqueólogo a cargo de la primera investigación, en 1980, concluye: no hay probabilidad alguna que Jesús y sus familiares hayan tenido una tumba familiar. Se trata de una familia de Galilea, sin relaciones en Jerusalén. Y los estudiosos sabían que los nombres que aparecen en la tumba eran tremendamente comunes en el primer siglo. Por ende, no era nada sorprendente hallar este conjunto de nombres en una tumba. Es más, ellos sabían que otros arqueólogos ya habían hallado a lo menos 4 osarios inscritos con el nombre Jesús hijo de José. Así que tal hallazgo no era nada novedoso. Luego del lanzamiento del documental, varios estudiosos han denunciado la manera en que Jacobovisi ha manipulado el análisis estadístico del conjunto de nombres. El problema fundamental es el banco de datos. Simplemente no tenemos una lista fidedigna de los nombres existente en el primer siglo para poder establecer probabilidades de coincidencias en un conjunto de nombres de esa fecha.
De todos modos, lo que sí se sabe es que en el primer siglo había poca variedad de nombres. Por ejemplo, Ramani afirma que de los 917 osarios que han sido descubiertos en Israel, solo 231 llevan nombres. En total, el número de nombres en los osarios suma de 286. Pero en esas 286 inscripciones, solo aparecen un total de 72 nombres distintos. Es más, de esos 72 nombres, 16 de ellos son tan populares, que dan cuenta de 75% del total. Ejemplos de ellos son: María en 20 osarios, José en 19 osarios, Jesús en 10 osarios. Este análisis indica que los nombres de principal interés en la tumba de Talpiot eran tremendamente populares en el primer siglo, y esto incrementa considerablemente la probabilidad que estos nombres se hallaron en la tumba simplemente por coincidencia. Michael Heiser, luego de un estudio de la frecuencia de los tres nombres mencionados anteriormente, afirma que en Jerusalén podrían haber habido en el primer siglo a lo menos 20 familias en las cuales habría un Jesús hijo de José. Aparte de las estadísticas, hay otro asunto en cuanto a los nombres en los osarios de la tumba de Talpiot que genera problemas. Un nombre no encajan fácilmente con la idea de que se trata de la familia de Jesús. Este es Matías. Los evangelios mencionan varios de los hermanos de Jesús, ver Marcos 6:3, pero el nombre de Matías no es uno de ellos. A pesar de esto, Jacobo Bizzi afirma que era un hermano de Jesús, y hasta postula la posibilidad de que se trata del discípulo Mateo, quien había sido en realidad el hermano de Jesús. Esta clase de argumentación es bastante arbitraria, e indica que aquí no estamos frente a un análisis rigurosamente histórico, sino a una serie de argumentos subjetivos, cuyo propósito principal es arreglar la evidencia para que encaje con las conclusiones previamente establecidas en la mente de Jacobo Bizzi. Pero hay un segundo problema. Habiendo afirmado que este personaje, Matías, era un hermano de Jesús, juntamente con José, aunque en ninguno de estos dos casos la inscripción en el osario menciona explícitamente que era hijo de José, Jacobo Bizzi incluye los dos nombres en el análisis de probabilística juntamente con Mariam y Judas. El problema con esto es que a más nombres, la probabilidad de que el conjunto de nombres sea una coincidencia, decrece. Cosa que obviamente favorece la interpretación que Jacobo Bizzi desea dar al hallazgo. Lo que debería haber hecho era simplemente usar los nombres que están confirmados en los relatos bíblicos, es decir, Jesús, José y María. Si aplicáramos los análisis de probabilística solo a estos nombres, los resultados serían totalmente diferentes. Las conclusiones de Jacobo Bizzi acerca de la identidad de Mariam y Mará, no solo son inciertas, sino probablemente totalmente equivocadas. En primer lugar, no hay mención alguna en el osario del pueblo Magdala, de donde provenía María Magdalena. Es más, la inscripción en ese osario está en griego, no arameo, que apunta a una clase social alta. Jacobo Bizzi notó esto, y se atrevió a afirmar que el uso de ese idioma indicaba que Magdala era un pueblo bastante cosmopolita, cosa que los expertos judíos rechazan totalmente, porque saben, de sus estudios históricos, que Magdala era un pequeño pueblo pesquero, donde el griego era casi totalmente desconocido. Pero el asunto más difícil es que ahora, algunos expertos están sosteniendo que la inscripción en Mará debe ser interpretado no como maestra, sino Imartá. Es decir, que el osario contiene los huesos de dos personas quizá hermanas, llamadas María y Marta, dos nombres muy comunes en el primer siglo. El análisis del ARM solo indica que Jesús, hijo de José, y María y Mará no estaban relacionados maternalmente. Nada más. Jacobo Bizzi no consideró la posibilidad que se trataba de un padre y su hija, o de un hombre y su cuñada, o de un hombre y su hija adoptiva, o una serie de otras posibles relaciones familiares, que justificarían un entierro en la misma tumba. Simplemente afirmó, en forma arbitraria y totalmente subjetiva, que Mariam y Mará tenía que haber sido la esposa de Jesús, hijo de José. Curiosamente, Jacobo Bizzi no ordenó un análisis del ARM de otros huesos en la tumba. Por ende, no se sabe si la mujer estaría relacionada con las otras personas. Es más, no hizo un análisis del ARM de los huesos de Judá, hijo de Jesús, para confirmar el vínculo que postula entre esa persona y Mariam. 4. Conclusiones. A la luz de los temas que hemos tratado, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Notemos las siguientes tres. A. Si este realmente haya sido la tumba de Jesús, se supone que era conocida en
Jerusalén, a mediados del siglo I de la era cristiana. Esto hubiera desbaratado totalmente la iglesia naciente. Sabemos que los judíos de ese tiempo odiaban a los cristianos. ¿Por qué, entonces, no sacaron a la luz esta tumba? Qué extraño que ningún escrito de los judíos del primer siglo menciona que en la misma capital estaba la tumba de la familia de Jesús. B. Jacobo Vivino es un científico. Usó las investigaciones de científicos para aparentar que era un estudio científico, pero no fue así. En primer lugar, no usó el método científico de rigor, el análisis del ADN de los huesos en cada uno de los osarios. En segundo lugar, decidió publicar sus investigaciones y conclusiones en un documental, emitido directamente al público en general, en vez de someter sus estudios a un grupo de científicos, antes de publicar sus conclusiones en forma popular. Esto indica más un interés de buscar fama, prestigio y dinero, que de efectuar una investigación seria. C. ¿Por qué el mundo presta tanta atención a una investigación tan desbaratada? ¿Por qué Discovery Channel se presta para eso? La única explicación es la que hallamos en 2 Tes 2:10-12. Vivimos en un tiempo cuando la gente prefiere escuchar la mentira, que aceptar la verdad acerca del Señor Jesús. Este documental viene en los pasos del Código Da Vinci, y el Evangelio de Judas. Lamentablemente, es solo una mentira más. Como creyentes, nos haría bien escuchar el consejo de Pablo a Timoteo. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 1 Tim 6:20. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. Te alabaré para siempre. El Shaddai.